Un saludo a todos los amigos de Nuestra América. Estamos aquí como cada semana. Quien les habla es Harold Cárdenas y me acompaña mi amigo Arturo López Levy. Arturo. Un gusto estar con la audiencia, Harold, y es un placer de nuevo, como cada martes, compartir este espacio contigo. Sí, teníamos pendiente conversar sobre el libro de John Bolton, sobre la habitación donde ocurrieron muchas cosas. Y quiero empezar dándote la palabra porque tú vas siguiendo la carrera de Bolton durante mucho tiempo, ya creo, y has leído ya, creo que buena parte del libro. Quisiera que empezaras con tus impresiones iniciales sobre el libro de Bolton. ¿Qué te ha parecido, Arturo? Mira, yo sigo mucho la figura de John Bolton porque John Bolton ha sido un tradicional halcón en la política norteamericana desde el tiempo que yo he estado siguiéndola. Y ya he leído bastante de este libro, no lo he terminado todavía, pero yo creo que por problema de la inmediatez era bueno conversarlo. Y yo creo que las líneas del libro ya me están bastante claras. Yo había leído antes lo que él había puesto, el libro de él anterior que se llama Rendición. La rendición no es una opción. Y en ese libro era una especie de memorias de él después de terminar su periodo en la administración Bush. Yo creo que Bolton es una figura interesante porque Bolton explica muy bien, Harold, la evolución que ha habido en cierto sector conservador en los Estados Unidos. Bolton empieza siendo prácticamente un niño, él es el hijo de un bombero, es una figura que incluso él lo dice como una especie de badge of honor o de medalla, que su padre en Maryland, porque él vivía ahí en las afueras de Baltimore, y cuando se fue a inscribir su padre para las elecciones, le dijeron que todos los empleados públicos se inscribían como demócrata y él dijo, bueno, pues entonces a mí que me inscriban como independiente, porque él desde ese momento, estoy hablando de los años 60, cuando él era un niño, yo no recuerdo exactamente qué año él nació, pero yo recuerdo de su primer libro ese que se llama Surrender is not an option o La rendición no es una opción. Él expresa sus compromisos con el Partido Republicano. Después él pasa, es una persona que sirve en el staff del presidente Trump, del senador Helms, no del presidente Trump está ahora, del senador Helms. Él creo que desde el año 74 él se gradúa en la Universidad de Yale, escribió varios libros varios artículos, no varios libros, sobre el tema de que en su opinión el derecho internacional es una ficción, y es una figura interesante porque te va diciendo dónde se está moviendo el partido. Él hace campaña por Nixon, su primera campaña es por Goldwater, después hace campaña por Nixon y ya se va moviendo donde se está moviendo el partido. Y si tú te pones a ver, él es en cierta medida una expresión de ese movimiento de una derecha más libertaria que tiene doctrinalmente discrepancias grandes con el movimiento hacia el liberalismo que se produce en Estados Unidos en la época de los derechos civiles, pero que rebasa todo eso cuando el Partido Republicano se vuelve el partido de Trump. Yo creo que él se mueve por donde el aire lo sopla, es bastante doctrinal en algunas cosas, pero muy flexible en los temas políticos y partida, yo creo que termina ahí al lado de Trump, porque en cierta medida el Partido Republicano se ha ido moviendo con Trump. Si tú lees las dos memorias, te puedes dar cuenta cómo hay un cambio importante, y eso él no lo dice, pero eso lo lee un lector crítico, cómo él se ha ido moviendo con el movimiento de la derecha en Estados Unidos, sobre todo la derecha, podríamos decir, la más cavernaria. Sí, Arturo. Yo quisiera empezar ya hablando del libro, porque creo que queremos hacer un programa corto y tenemos mucho de hablar. Entonces, yo quiero anotar un par de cosas que salen en el libro que yo creo que son interesantes en lo que tiene que ver con política exterior. En primer lugar, en el libro él aclara
él menciona cómo Trump le sugirió a Xi Jinping que apoyaría los campos de concentración de la población uigur en China, que sí, que hay un debate humanitario muy serio sobre el estado de la población uigur en China. Entonces, Trump le sugirió a Xi que podría apoyar eso. También Trump le dijo a Erdogan en Turquía que interferiría con una investigación que iría en su contra. Entonces, hay un grupo de cosas que se dicen en el libro, de afirmaciones que se hacen en el libro, que son bastante incendiarias. No sorprenden, a esta altura no sorprenden a nadie, pero sí son elementos concretos que son bastante incendiarios. En una entrevista que él dio hace unos días con ABC News, él no escatimó en dedicarle adjetivos al presidente Trump. Dijo que no estaba capacitado para el cargo, que Trump no lee mucho, que Trump tiene problemas de concentración, que las decisiones se toman en la Casa Blanca ahora de forma desorganizada. Y entonces, cuando le preguntaron ¿y cuál sería el legado de Trump?, él dijo que él esperaba que Trump fuera recordado como un presidente de un solo término. Es decir, un presidente que no llegó a hundir el país hasta un punto del que no pueda recuperarse Estados Unidos. Y terminó diciendo que no va a votar por él en noviembre ni va a votar por Biden. A ver, yo también quiero ser un poquito más específico en qué cosa es lo que aprendemos cuando leemos el libro, porque estoy seguro que ahora tú vas a dar un poco más de detalles del libro. Entre los otros adjetivos que él le dedicaba también a Trump, él dice que Trump es incompetente, poco preparado, desinteresado. Él dice que Trump es una persona que está ajena a los temas de política exterior, que está rodeado de lamebotas, le dice él, y que está más preocupado con su reelección que con otra cosa. Entonces, yo te voy a decir, Arturo, para mí nada de eso es sorpresa. Es decir, al único que lo sorprende es a Bolton y no lo sorprende. Él sabe que eso no lo sorprende. Eso no lo sabía John Bolton cuando entró a trabajar para la administración Trump. Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Entonces, yo creo que hay que tener un debate sobre hay que mencionar por el aspecto ético del libro de Trump y de la posición de John Bolton, el aspecto ético en su libro, en el libro de Bolton, y que yo creo que muchas veces está fuera del análisis que están haciendo las personas, ¿no? Es decir, para mí la hipocresía de Bolton es muchísima con este libro. Él se une a la administración en el segundo año de Trump, ¿ya? Y incluso Bolton podía haber dicho todo lo que él dice aquí en el libro, lo podía haber dicho durante el impeachment, pero sin embargo prefirió quedarse callado para después ganar dinero con este libro, que Simon & Schuster han publicitado como si fuera la gran revelación, cuando en realidad no da detalles concretos, pero no sorprende a nadie. Entonces, yo quisiera escuchar qué opinión te da de manera general el libro en estos temas. Mira, el libro tiene un capítulo básicamente dedicado y es interesante esto también, porque uno antes, cuando leía las memorias de los políticos norteamericanos, sobre todo de un político tan ligado a la derecha cubana como es John Bolton, recuérdate que este es un hombre que viene del staff de Jesse Helms. Fue el abogado, por ejemplo, de varias de las campañas del senador Helms por su reelección. Esto estamos hablando del tronco de la posición dentro de la derecha norteamericana aliada a la posición pro embargo de la derecha cubana exiliada. Y una primera cosa que me llama la atención es que no hay un capítulo dedicado a Cuba. Eso es algo que él no lo hace en las memorias anteriores, pero de todas maneras él siempre con el tema cubano ha tenido su especie de fijación. Sin embargo, él es en las mayores menciones al tema cubano. Él tiene 84 menciones a Cuba o a los cubanos. En todo el libro hay cerca de 84 menciones del tema de los cubanos. Y donde más ocurre es en un capítulo bastante largo. Creo ahora, no recuerdo si es el 8 o el 11, que él habla del tema de Venezuela y que él le llama algo así como Free Venezuela, Venezuela libre, una cosa así. Primero que todo eso es interesante, porque también yo creo que los cubanos debemos también enterarnos que el pase de la generación histórica de la revolución también implica que en cierta medida el perfil que tiene Cuba en la vida de estos políticos comienza a bajar, y otros elementos más importantes, por ejemplo, como un país lleno de petróleo como es Venezuela,
comparado con un país como Cuba, que siempre me gusta recordarlo, es el 0,12 del Producto Global, y cuando uno lo mira en términos económicos, es importante decirlo, es que están ganando otros asuntos. Aún así, en el capítulo ese de Venezuela, y después lo podemos mirar con más detalle, porque estoy seguro que tú quizás quieras decir algo ahí importante, es que él ve el tema de Venezuela atribuyéndole a Cuba. A mí me parece un poder sobredimensionado. Incluso yo busqué en las notas y la cita que él hace para explicar ese sobredimensionado en el cual los servicios de inteligencia cubanos serían una especie de controladores de todo lo que hace en Venezuela, y que incluso cuando el levantamiento ese de abril en la Carlota, que van Guaidó y ¿cómo se llama el otro? El que estaba preso, Leopoldo, ¿cómo se llama él? Leopoldo López. Él dice que hasta que los cubanos trancan a Maduro en el fuerte Tiuna, algo que a mí me parece muy difícil de entender, porque vaya, si tú ves y sigues las cumbres del ALBA, por ejemplo, es imposible pensar que Maduro está tomando las instrucciones de Raúl, porque él llega un momento y sale un tema de discusión y él da sus opiniones, y yo creo que te puede gustar o no gustar, pero ponerlo a ese nivel de marioneta me parece una explicación de todo lo ideológico que él dice ahí. A mí me parece Arturo, que es importante. Sí. Arturo, pero si entra en sintonía, yo creo, con la subestimación de manera general que este tipo de políticos halcones de Estados Unidos hacen del gobierno venezolano, yo creo. Es decir, ellos le tienen que asignar un poder supernatural a Cuba, a una influencia supernatural cubana a Venezuela, porque no pueden explicarse también algunas dinámicas internas de Venezuela. Entonces, yo creo que sí tiene sentido. Bueno, yo creo que mira, digamos decirle, si tú dices que ellos van a decir lo que ideológicamente le convenga, y que básicamente aquí lo que estamos viendo es que ellos mismos a veces ni se dan cuenta de las deformaciones que tienen a partir de los espejuelos ideológicos con que miran las cosas. Yo creo que sí, tiene razón, tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es un análisis racional de política exterior. Porque te voy a poner un ejemplo. Un tiempo atrás, si tú sigues las publicaciones del American Enterprise Institute, donde estuvo Bolton, creo que fue vicepresidente, pero donde estaba Roger Noriega. Incluso, para ponerte un ejemplo, hay un académico de origen cubano en Amherst College, que él se graduó en Harvard, que se llama Javier Corrales. Él tiene un artículo, una presentación del diálogo interamericano en el cual habla de Cuba como la colonia venezolana. Y hay referencias, si tú en varios trabajos en el American Enterprise Institute, hay referencias a Cuba como que Cuba tiene una dependencia de Venezuela y que Venezuela es quien controla Cuba. Entonces, fíjate que lo que hacen es que viran la tortilla, y entonces ahora resulta que es Cuba la que controla a Venezuela y Venezuela es la colonia cubana. Bueno, mira, no se pueden ser las dos cosas a la vez. No se puede ser a la vez metrópoli y colonia. Entonces, cuando te conviene para atacar a otro, entonces eso te hace pensar en la credibilidad de algunas de estas instituciones, y que reciben a veces mucho prestigio en Washington, porque la gente dice un think tank. Se supone que estén pensando, no que están simple y llanamente reproduciendo o dedicados a la agitación y la propaganda. Ahora, desde el punto de vista racional, a mí sí no me hace sentido de que primero hay esos títeres y que están totalmente controlados desde La Habana o que están totalmente controlados desde Caracas. De hecho, a mí me parece que muchas veces cuando se habla hasta de los dictadores tradicionales, como era el caso, digamos, de Trujillo, porque yo creo que Batista es una persona que hay que mirarlo con bastante interés, porque es un dictador bastante moderno. No era tan sultanista como en la categoría de Al Estepan, de sultanistas, autoritarios, totalitarios y post-totalitarios en la división de regímenes no democráticos. Yo creo que no es el caso. En el caso de Trujillo, incluso, que es un régimen sultanista más de tipo tradicional, tampoco es un títere. Al final, él también construye una relación en la cual él manipula, embarca a los Estados Unidos en cosas
y cuando le dicen que se tiene que ir, a veces planta. Recordemos, por ejemplo, que Batista, a pesar de que le mandaron la misión Palley, le dijeron, te tienes que ir, y Batista dijo, no, espérate, esto lo voy a hacer a mi manera. A mí no me pueden maltratar así. Entonces, por eso es que te digo que sí, en un lado y en el otro. Y a mí no me parece, por ejemplo, que ni Cuba, primero que todo, yo no creo que si Cuba no fue títere de la Unión Soviética, menos lo va a hacer títere de Venezuela o de algo así. Y en el caso de poner vamos a llamarlo, al polo bolivariano, para llamarlos con el nombre que ellos se dan, yo sé que la figura es más compleja. Bolívar tenía otras características. No se puede tomar de que ellos son a pie juntillas seguidores del Libertador, pero ellos tampoco son una colonia de Cuba, ni mucho menos, y hay un pacto político importante. Sí, Arturo. Sí, Arturo, a ver, una de las cosas que dice Bolton en el libro es que cuando él llega al cargo, él quería solucionar un grupo de amenazas en el hemisferio occidental, y dentro de esas amenazas él menciona a Cuba. Entonces, ese argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es tan llevado y traído, yo creo que tú mismo has escrito sobre ese tema bastante a profundidad, pero sin embargo se mantiene ese cliché de que Cuba es una amenaza, o ese argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué golpe hay que darle a ese argumento para acabar de desaparecerlo? Porque ni es cierto, ni le funciona a los intereses de Estados Unidos de seguridad nacional que eso se mantenga en la política exterior estadounidense. Sin embargo, de alguna forma se mantiene con vida. Entonces, ¿qué se puede hacer para romper un poco ese argumento de la Guerra Fría? Mira, eso que tú dices es la primera mención que él hace de Cuba en el libro, en el capítulo ese que se llama como la larga marcha del Long March Toward a West Wing Office. La larga marcha hacia una oficina en la parte oeste de la Casa Blanca, que es donde está la oficina oval. Él menciona eso. Y entonces, pero lo hace en un contexto en el cual él habla de un legado de Obama, en el cual de nuevo, fíjate que aquí no hay, a veces me maravilla cómo alguna gente, con tal de llevarle la contraria a Trump, hacen por rehabilitar a una figura que en mi opinión esto es peor, en mi opinión es peor que el esquema, la manera que él mira el mundo es peor que la de Trump. La de Trump es incoherente, desbarajustada, es como él mismo lo dice en cierta medida, caótica. La de él es organizada, pero organizada como un espejo, donde todo está en su lugar, pero al revés. La derecha, esta izquierda, es verdaderamente un desastre. Y entonces, por ejemplo, ese concepto de Cuba como amenaza, él lo reitera. Y entonces, no solo la emprende contra Cuba, ahí en ese contexto es un ajuste de cuentas políticos a la administración Obama, en la cual mete a Cuba en uno de los casos en los cuales Obama irresponsablemente, o la administración Obama irresponsablemente maltrató o malmanejó los problemas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí hay dos puntos que yo quisiera decir. El primero que todo es que Cuba, en determinado momento, dada su alianza con el gran poder rival de los Estados Unidos, dentro de esa lógica participó en dinámicas por las cuales yo cuando alguien me dice Cuba nunca hace nada para los Estados Unidos, yo digo, bueno, espera un momentico, ahí hubo 9 cohetes instalados de los 42 que se iban a instalar. A mí no me gusta, a mí me gusta hacer los análisis basados en los hechos. Sí, Arturo, pero los dilemas de seguridad que hubo entre Cuba y los Estados Unidos a principios de la revolución y durante el apogeo de la Guerra Fría, yo creo que había otras formas que se podían haber lidiado con ellos y no creando una política de halcones. Está claro, y yo creo además que en cierta forma la historia demuestra por su propio documento. Mira, en relaciones internacionales una de las discusiones más bizantinas a veces, aunque sí tienen cierta lógica, es entre las armas ofensivas y las armas defensivas. Evidentemente, cuando se instalaron los misiles en Cuba, había una lógica defensiva después de la invasión de Girón, y hay dinámicas ahí en las cuales se entiende que Cuba, esperando que la agresividad norteamericana va a continuar,
haya pedido apoyo a la Unión Soviética. Yo no, fíjate, yo ni siquiera estoy entrando en el debate sobre si cuándo exista Fidel Castro antes de que se polarizara el enfrentamiento con Estados Unidos, en el cual hasta el propio Fidel Castro ha dicho que hubo culpa de parte y parte, que obviamente él dice que más la culpa la tienen los Estados Unidos, y yo pienso que es una gran potencia, pero evidentemente esa alianza y esa dinámica implicó la posibilidad de que, vaya, pongámoslo con claro, 9 ciudades norteamericanas de la costa oeste, si esos cohetes hubiesen sido disparados y hubiesen tenido efectividad, hubiesen sido destruidas. Así que no se puede asumir, hablar de que nunca lo hubo. Ahora, hay una realidad. Eso no se entiende sin el contexto. Si Estados Unidos no lanza un ataque contra Cuba, lo más probable es que eso nunca hubiese pasado. Y el contexto en el cual incluso Fidel Castro llegó a decir que si se atacaba a Cuba, los cohetes debían ser disparados, incluso si no se atacaba a la Unión Soviética, a un primer golpe nuclear, era en el contexto de un posible ataque a Cuba. Incluso después Fidel Castro dijo que no hubiera valido la pena cuando se le preguntó sobre esto. Ahora, ¿qué quiero decirte en este concreto? Porque este es el contexto en que esto se escribe. Mira, una de las cosas, de las claves, creo, que la política exterior cubana hizo bien, y como el estratega detrás de esto, a mí me parece que está claro que fue Fidel Castro, es que cuando Estados Unidos puso las 3 cuestiones aquellas del terrorismo, estoy hablando de la administración Clinton, fin de la administración Bush, principio de la administración Clinton, y digo 3 cosas. Una, proliferación nuclear o proliferación de armas de destrucción masiva. Segundo, apoyo al terrorismo. Tercero, temas de derechos humanos. De una manera bastante inteligente, yo creo que una vez que la alianza con la Unión Soviética se había roto por el propio colapso de la Unión Soviética, Fidel Castro movió al país a suscribir los acuerdos de no proliferación nuclear. Y aunque por principio había dicho que Cuba no iba a firmar ninguno de esos acuerdos hasta en tanto no hubiese una garantía de que Estados Unidos tampoco iba a poner armamento nuclear en el área del Caribe o en el área de América Latina, firmó Tlatelolco y eventualmente depositó en Moscú su adscripción al Tratado de No Proliferación Nuclear. Eso para mí fue una estrategia de política exterior buena, porque tú te escondes y no... Sé que, por ejemplo, cuando yo he usado esta expresión, hay algunas personas que dicen que Cuba nunca se esconde, pero eso en teoría de relaciones internacionales se llama esconderse. ¿Qué quiere decir? Hay un tema de alto perfil y un país que dice no me conviene participar en él, digamos, por ejemplo, México evadiendo ser miembro del Consejo de Seguridad y se esconde, y en este caso Cuba firmó el acuerdo y se quitó eso de arriba. En otro caso, el tema del terrorismo, donde hay diferentes opiniones, pero hubo declaraciones consistentes de Cuba en contra de la insistencia en la lucha guerrillera en el contexto de América Latina, cuando ya eso no era posible. Incluso hubo una condena explícita del entonces presidente Castro al tema de los secuestros de la FARC. Y fue una cosa no solo contra Cuba, sino contra el interés nacional estadounidense, la mantención de Cuba en la lista de países terroristas del Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque desacredita un instrumento importante de la política exterior norteamericana. Estados Unidos usa esa lista para nombrar y avergonzar a aquellos países que participan en el apoyo a grupos armados que castigan a civiles. Y lo que hizo Cuba, básicamente, en cierta medida, fue dar todas, si tú lees los informes del Departamento de Estado, desde más o menos 1998, 99, hasta el momento en que sale Cuba de la lista de países terroristas, hay más argumentos en esos informes para sacar a Cuba que para mantenerla ahí. Sí, Arturo, tú estás mencionando la lista y en el libro también Bolton en varias ocasiones menciona la lista y menciona cómo ellos pensaban utilizar la lista de países que patrocinan el terrorismo como una herramienta política exterior, y desde el inicio conversaron de cómo incluir a Venezuela en esa lista, cómo incluir a Cuba en esa lista de nuevo, repudiando la política Obama al sacar a Cuba de esa lista anteriormente. Y entonces uno nota realmente cómo quieren ellos utilizar la lista de países que patrocinan el terrorismo para algo que no tiene nada que ver con el terrorismo y que sí tiene que ver mucho con una política exterior bastante halcona en la región de América Latina.
A ver, yo quería conversar, yo también te voy a hacer un comentario. No estoy seguro hasta qué punto es una mejoría que John Bolton haya pasado de bombardear hospitales en el Medio Oriente a escribir literatura de política doméstica en Estados Unidos. ¿Ya? Porque este es John Bolton que quería bombardear una cantidad de países y entonces ahora está ocupado en un tema de un debate interno. Como tú decías, hay gente que se ha tratado de rehabilitar con tal de criticar al presidente Trump. A veces se intenta reivindicar un grupo de gente que realmente yo creo que no vale la pena reivindicar. Yo también pusiera en esa lista a George W. Bush. Es decir, hay un sketch de Saturday Night Live que es muy bueno, donde sale un imitador del presidente Bush para recordarle al pueblo americano lo malo que él fue de presidente, es decir, todas las guerras a las que llevó el país, el problema con la economía que creó. Entonces, hay un problema con esa necesidad de rehabilitar otras personas con tal de contrastarlos con el presidente Trump. Entonces, yo creo que eso es algo que no se ha superado todavía y que hay que conversar. Y para terminar, antes de darte la palabra, he visto un debate entre varios amigos sobre si vale la pena hacer un programa sobre Trump, sobre el libro de Bolton o no, si vale la pena estar conversando del libro de Bolton o no, porque de cierta forma también es publicitar un libro de una persona que es bastante, no tengo adjetivo aquí suficiente para mencionar a Bolton. Entonces, ¿hasta qué punto te parece que uno lo está publicitando cuando hace un programa sobre él y cuando comenta sobre él? ¿Y cuál es la forma correcta de nosotros hacer un programa sobre el libro de John Bolton sin darle publicidad a una persona que evidentemente lo que está haciendo es no interesarse en el interés nacional de Estados Unidos, sino en publicar un libro que le genere mucho dinero e influencia? Arturo. Sí, no, me quedé un momento que no te oí la última parte que dijiste, lo de publicitar el libro. Sí, no, si tú crees que vale la pena, ¿hasta qué punto vale la pena hablar del libro? Porque yo tengo sentimientos encontrados con también de cierta forma estarle dando publicidad. Sí, mira, yo no tengo ningún sentimiento encontrado. Yo creo que mi función es, y siempre te lo he dicho, yo primero que todo me gusta ser un analista. Y yo creo que este es un material importante a leer, porque es un hombre que estuvo, yo no quiero decir, no me acuerdo cuál de los periódicos dijo, que se trataba en lugar de la habitación donde ocurrió el desastre, en la habitación donde ocurrió es que estuvo en el desastre donde ocurrió, porque juega con las palabras room y doom. Yo creo que fue el New York Times el que escribió un editorial sobre eso o algo así. The Doom where everything happened o algo así le dicen. Mira, yo creo que sí, que vale la pena, y yo no le estoy haciendo ninguna propaganda al libro. Yo creo que no es un secreto que hay bastante divulgación del libro como un PDF pirata, por llamarlo de alguna manera, y todo el que lo quiera, yo creo que no es tan difícil de encontrar. Por lo menos a mí me lo han mandado como 5 personas. Así que yo no le estoy haciendo propaganda al libro ni nada de eso. Creo que también es importante analizarlo. La función de los analistas, primero que todo, es analizar. Y tú sabes que varias veces cuando la gente me han hablado a mí de esa famosa frase de Carlos Marx, de que la función de los filósofos antes era entenderlo y ahora es transformar al mundo, yo me conformo con tratar de entenderlo bien. Esa es mi visión. Yo no me considero un revolucionario. Primero que todo me considero un analista. Y varias veces que se lo he dicho a gente, cuando en lugares, por ejemplo, en Washington, conversando con alguna gente, me han dicho, oye, a veces no se te nota un compromiso con la democratización de Cuba. Yo digo, mira, yo tengo mis valores y en ciencias sociales no hay manera de que uno tenga un valor cero. Yo tengo mis valores, me gustaría una Cuba más en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero mi función primero que todo no es transformar el mundo. Yo primero que todo, lo primero que trato de hacer es entenderlo lo más que yo pueda. Y por cierto, lo he dicho también hacia el otro lado. Cuando he visto esa frase de Fidel en el juicio de Marquito Rodríguez, en la cual él dice que la verdad por la verdad no me interesa, sino la verdad me interesa cuando sirve a la revolución o cuando sirve a las causas sociales y todo eso, tampoco es mi guía metodológica. A mí me interesa el análisis por el análisis y que de ahí salga, para eso estudié. No es mi función, te digo, primero que todo no es transformar el mundo, mi primera función es analizarla. Así que ese argumento de que
no vamos a analizar el libro porque le hacemos propaganda, pues no sé, eso sería incumplir nuestras funciones fundamentales. Y este proyecto, cuando ustedes y yo lo discutimos, Luis Carlos, tú y yo en Boston, dijimos que era más que todo para buscar un debate y un análisis civilizado. Así que Arturo, discúlpame la perolata, pero eso yo creo que es un problema de principio en este programa. Arturo, yo creo que nosotros ya estamos analizando el libro un poco antes para hablar de si se debe analizar o no se debe analizar, pero sí creo que teníamos que referirnos a que hay sentimientos mezclados en un grupo de gente, porque yo en redes sociales he visto un debate intenso sobre si hasta qué punto es producente o no es producente estar hablando sobre ese tema. Y no me estaba refiriendo a nosotros, esto fue lo que nosotros estudiamos lamentablemente, pero sí creo que nosotros deberíamos hablar de la opinión pública. O afortunadamente, lo que estudiamos afortunadamente, a mí yo fíjate, yo no soy un ingeniero que después me metí a análisis político, ni un médico que después, o un físico que no encontraba mi manera de ser exitoso en mi área y me metí a la política. A mí me gustó la política internacional de toda una vida y así que lo disfruto. Así que desafortunadamente aquí, en mi caso por lo menos, no hay nada. Y por cierto, creo que ustedes dos también disfrutan este espacio. Entonces, te quería decir, volviendo a los temas, yo creo que esto de la amenaza, de lo de llamar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional, sigue siendo en el libro de Bolton y en la proyección está confirmado ahora. Si alguien tuviera duda, lo que vemos es que está confirmado ahora por un libro como este, que la influencia electorera, la idea de una política hacia Cuba como una política hacia la Florida es central en la manera que estos temas están siendo conversados. La idea de la amenaza a la seguridad nacional incluso se hace un predominio de la política interna, de los intereses electoreros sobre la racionalidad de política internacional. Y esto tiene que ver con la segunda vez que se menciona el tema Cuba aquí, que es en el capítulo en el cual él habla de los que lo apoyaron, de la gente que incluso esto él lo dice desde antes. Déjame decirte que esto él lo dice en las memorias anteriores de esa de que rendición no es una opción. Él dice que cuando a él lo presentaron en el gobierno de Bush para el cargo de subsecretario para temas de armamento, uno de los grupos que más lo apoyó a él para esa nominación eran los grupos cubano-americanos pro embargo. O sea, ¿Y los venezolanos? Eso lo dice, en este él lo dice, en aquel momento, en la primera no lo había dicho, pero en este él lo dice, que uno de esos grupos es eso, y que él tiene una deuda y que él es agradecido y que esa gente son los que lo han promovido. A mí sí me parece, y lo escribí en un artículo en Cuba, que la salida de Bolton sí influye. Yo creo que si hay una segunda administración de Trump, yo no creo que vayan a cambiar, y déjame decirte, Trump es un presidente muy peculiar, y cualquiera que te diga hoy que está seguro de lo que él va a hacer en un segundo periodo, a mí me parece que está mintiendo, porque eso yo creo que ni el propio Trump sabe lo que él va a hacer si es electo en un segundo periodo. Y quiero hablarte un poco de una cosa que él dice aquí, pero a mí me parece que es bueno que no esté en la posición esa de un asesor de seguridad nacional, un hombre que esté tan ligado. O sea, si hay alguien que ha estado ligado noche, tarde y madrugada con el sector más pro embargo y más de línea dura, más en la idea de que Estados Unidos le haga el trabajo sucio y que un día, si se diera la oportunidad, invadir Cuba o reventar Cuba con una política de sanciones para poner en el lugar, crear un vacío de poder e instalar ahí en Cuba a lo que ha sido el exilio cubano de derecha, que no tiene otra manera. Fíjate, por eso es que los medios son tan importantes como los fines. No tiene otra manera que lidiar con el legado de la revolución. Yo creo que sí, no hay nadie como Bolton. Y la salida de Bolton, como puse en el artículo que escribí en Cuba hace unos meses atrás, la salida de Bolton sí influye. Y tú lo ves también en el libro es categórico en eso. Bolton tratando de empujar a Trump en el tema de Venezuela, se siente incómodo cuando Trump no le da la importancia al tema de Cuba, al tema de Venezuela y al tema de Cuba, cuando incluso
Trump expresa cierta distancia a la idea de interrumpir militarmente los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba. La manera que Trump tiene una relación especial con Putin le molesta porque, entre otras cosas, él ve que hay consecuencias triangulares en la relación de Estados Unidos con Venezuela y con Cuba, que él solo las puede concebir bajo el manto de la doctrina Monroe. Sí, Arturo. A ver, también yo creo que se menciona en el libro específicamente el encuentro que él tuvo con la Brigada 2506, que es algo más que también salió en la prensa en su momento. Y a mí me llama la atención particularmente cuando él cuenta, incluso hace alusión a las palabras que dijo Marco Rubio cuando Bolton asume el cargo. Es decir, Rubio lo que dijo cuando Bolton asumió el cargo fue que es un mal día para Maduro y Castro y es un gran día para la causa de la libertad. Es decir, era un discurso bastante triunfalista cuando asumió el cargo, que yo creo que contrasta con el discurso, incluso con lo que está diciendo Rubio ahora que salió, después de que salió Bolton de ese mismo cargo, y es que realmente tiene muy pocas buenas noticias que dar para eso. Yo creo que si nosotros vamos a hablar de política exterior de Estados Unidos, había 5 prioridades en política exterior de Estados Unidos cuando Bolton asumió el cargo. Rusia, China, ISIS, tenía como prioridad también a Irán y Corea del Norte. 5 prioridades. De esas 5 prioridades, la única que les ha salido bien o que podría decirse que han logrado avanzar respecto a cuando empezó la administración Trump es lidiar con el Estado Islámico. Las otras cuatro prioridades que ellos tienen no solo no han avanzado, han retrocedido en muchas de ellas. ¿Ya? Y también cuando Pompeo asumió el cargo, también trató de hacer de Venezuela una prioridad de política exterior de Estados Unidos, que también les ha salido bastante mal en política exterior. Entonces, no podemos decir, es decir, el libro no ha llegado todavía al final y quiero ver qué va a decir al final, pero el libro no puede decir que fue un éxito nada de lo que él hizo, porque él como asesor de Trump no hizo un buen trabajo y el trabajo del Departamento de Estado también tampoco ha sido bueno. Arturo. Mira, yo creo que él cuando habla de estos temas es un especialista en la politiquería de echarse a sí mismo toda la responsabilidad de algo que se supone que esté saliendo bien desde su perspectiva conservadora, pero a la vez echarle la culpa de todo lo que sale mal al presidente. Y yo incluso desde la lectura de lo que él dice, a mí me parece que sinceramente hubo momentos en que gracias a Dios que Trump no le hizo caso a él, porque los consejos que él le estaba dando eran peor que las cosas que Trump estaba haciendo. No es que una de las cosas yo creo más malas que hizo Trump fue nombrarlo a él, que en gran medida explica todo su fracaso, es el mal juicio de nombrar a alguien como Bolton para asesor de seguridad nacional. Y en esto yo creo que tú mencionaste una cosa que es interesante, que es quiénes lo empujan y a quienes él trae consigo. Yo creo que a él lo empujan, como tú decías, un ala derecha bastante cavernaria. Él tiene sus motivos ideológicos porque él sí apoyó, él nunca fue como Elliot Abrams, que es un neoconservador y que él incorpora al tema de Venezuela. Él nunca fue como Elliot Abrams del llamado grupo de cualquiera menos Trump. Él sí apoyó a Trump bastante temprano en la campaña y se identificó con los postulados que Trump tenía, ¿no? Así que está esa parte, pero también el empuje que le tiran senadores importantes, como es el caso de Rubio. A mí me parece que el libro también tiene no es que Trump no merezca muchas de las críticas que él le hace ahí por lo desordenado, por la falta de una mentalidad sistémica para entender la política exterior, el carácter ese instrumental que él ve en las alianzas, el elemento de personalización, incluso cuando estamos lidiando con un caso como el de Corea del Norte. Esas críticas pueden ser válidas. Y de hecho, déjame decirte a ti bien claro, a mí me parece que uno de los países que tiene una gran responsabilidad por sus violaciones al derecho internacional y por una actitud muy poco constructiva en su propia región es Corea del Norte. Eso es un área donde, si tú quieres, después mencionamos, pero para mí esa
esa parte está claro. Ahora, lo que hay alrededor de Bolton es imposible entenderlo sin la alianza con el senador Rubio y la gente que él trajo, como por ejemplo Mauricio Claver Carón, que es mencionado varias veces en las memorias en el capítulo de Venezuela, tienen que ver mucho con que él estaba actuando funcionalmente a la fracción esa del Partido Republicano que lo empuja. Sí, Arturo. Nosotros prometimos hacer un programa corto y creo que vamos a mantener nuestra palabra. Nos quedan 4 minutos. Yo voy a hacer rápido para dejar que tú cierres. Yo creo que, a ver, Bolton es una persona que creo que también tenemos que atender su personalidad. ¿Ya? Bolton es alguien que tiene mal carácter. Es una persona que es bastante solitaria. No se le ha considerado que sea un buen administrador en los cargos que ha tenido. No se ha considerado que sea un buen jefe tampoco. Todo el mundo sabe que es un halcón. Yo tomaría con pinza lo que él está contando en el libro. Sí, es interesante y sí, estoy seguro que hay elementos concretos como lo que cuenta de Turquía, como lo que cuenta de China, cosas que está contando ahí, pero hay que seguir tomándolo con pinza porque, como dijo Arturo ahorita, él va a querer exonerar su responsabilidad en lo que ha hecho la administración Trump y tratar de tirarle todas esas culpas al presidente Trump. Entonces, vamos a tomarlo con pinzas lo que dice el halcón. No, lo que dice Alarcón, no, lo que dice Bolton. El halcón. Ah, el halcón. Ah, bueno, lo que dice el halcón, porque me pareció que decía Alarcón. Qué confusión, discúlpame. Mira, yo creo que lo que tú dices es cierto. A mí me parece también que hay momentos en los cuales él simplemente muestra su deseo de unir o de alar la sartén a su brasa. Por ejemplo, eso que él dice de que Trump está pensando en correr para un tercer periodo, yo no me lo creo. Yo no creo que Trump sea no tenga la mínima matemática de darse cuenta que él no tiene los suficientes votos en el Senado para cambiar la Constitución. Eso es claro que ahí eso es la bilis y la posición él de vengarse de cómo fue tratado. Porque si algo también a mí me está claro que es que él no renunció. A él le dieron la patada, por decirlo con claridad, y posiblemente haya salido. Él tenía una conferencia de prensa, creo que era a las 11 o las 10 de la mañana, y una hora antes, al llegar a la Casa Blanca, se enteró de la manera que Trump hace eso. Acuérdate que Trump despidió al secretario de Estado Rex Tillerson en el aire. Estaba Rex Tillerson virando de una gira en África, y yo creo que es la primera vez que un secretario de Estado es despedido en el aire. Y en el caso de Bolton, es un secretario, un asesor de seguridad nacional que viene a trabajar y ahí se entera que está votado. Han habido rectores de la Universidad de La Habana que se han enterado de su despido por el periódico Gramma el día que se levantan por la mañana. Así que... bueno, eso no quiero decir que sea solo único aquí. Yo incluso sé de un viceministro de Relaciones Exteriores que me han contado que se enteró de su despido en Cuba por el Granma. Pero lo que quiero decir es que a mí me queda claro que en el caso de Bolton a él lo despidieron y no sé si cuando él recogió sus cosas y salió corriendo de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carón le llevó un jarrito metálico con café para hacer lo que se sintiera mejor en su desgracia o lo que fuera. Pero lo que sí no me queda duda es que lo votaron. Ahora, para terminar, quiero decir, en el capítulo que es dedicado a Venezuela, hay muchas referencias al tema cubano. Y lo que hay más que todo, ahí sí es la reiteración de la manera de ver a Cuba como parte de un problema que tiene que ver con la izquierda continental. Y lo otro es la rehabilitación de la doctrina Monroe. Y aquí quiero terminar con dos cosas que a mí me parece importantes. Si hay un tema en el cual yo creo que Bolton tuvo cierta razón, incluso con la administración Bush anterior, fue en la idea de ser desconfiado con Corea del Norte. Corea del Norte es un país que ha demostrado que no se le puede confiar en nada. No son verdaderamente irrespetuosos hasta con los propios acuerdos que ellos firman. La idea y no solo con su comportamiento, fíjate, aquí hay momentos en que hasta Abe
el primer ministro de Japón le dice hay que ser duro con Corea del Norte. Porque entre otras cosas, las cosas que ha hecho Corea del Norte, oye, Corea del Norte secuestró a parejas de japoneses y se los llevaron, una pareja japonesa en una playa que estaba de luna de miel, y llegaron unos comandos de Corea del Norte y se los llevaron para Corea del Norte para enseñar japonés. O sea, no es la manera de que ningún Estado bien comportado hace nada, para que quede claro. Ahora, fuera de eso, a mí me parece que el libro está lleno de intereses siempre de crear más conflictos. Las lecturas sobre Rusia es que prácticamente todos los males de Estados Unidos están debido a que Putin manipula a Trump. Yo no creo en eso. No creo que la elección de 2016 fue decidida por Rusia. Y te quiero terminar con algo que pasó hoy. Y quiero llamar la atención sobre esta. A mí me parece que Biden es 100 veces mejor que Trump. Pero el Partido Demócrata ahora está tratando de maniobrar desde la derecha a Trump en el tema de Venezuela. A mí me parece que eso es una ruptura importante con la posición del presidente Obama, que corrió en el 2008 diciendo yo estoy dispuesto a sentarme y negociar. De la misma manera que yo digo, negociar con Corea del Norte tiene que ser con una sospecha 100%, noche, tarde y madrugada. A mí me parece que hacerle la guerra a Trump ahora, porque ahora se dice que Trump dijo que estuviese dispuesto a sentarse con Maduro, o que Trump tuvo sospecha desde una visión más realista de la capacidad de la oposición venezolana de montar un real reto al gobierno de Maduro, yo creo que eso no es lo mejor. No todo, no, es importante como ciudadano que yo soy de los Estados Unidos y también como ciudadano del mundo y persona que quisiera mejores relaciones entre Estados Unidos y América Latina, primero salirse de la idea de que no hay país en el cual no sea bueno intervenir. Segundo, la idea de que discutir y dialogar siempre es una opción que hay que ponerla sobre la mesa. La idea de anatemizar y estigmatizar toda política de diálogo como apaciguamiento me parece innecesaria, y ojalá que en el medio de la campaña electoral los demócratas tomen conciencia de eso y no se vayan con la de trapo, por decirlo de alguna manera, de tratar de cubrir de atacar a Trump desde el lado de la derecha, habiendo un espacio genuino en el público norteamericano a favor de una política de distensión. Sí, Arturo, yo creo que uno de los problemas que va a tener que van a tener los demócratas en la carrera presidencial va a ser el excepcionalismo estadounidense, que también ha caracterizado a muchas administraciones demócratas, y el no saber resistirse a la tentación antirrusa y la tentación antichavista, que a veces lo utilizan mucho, y más cuando están pensando que necesitan un estado como la Florida. Entonces, son dinámicas que vamos a conversar después del programa. Llevamos 48 minutos, vamos a despedirnos de la audiencia. El próximo jueves estaremos con Luis Carlos Batista. Vamos a anunciar después por redes sociales el tema que vamos a estar tocando el próximo jueves, pero lo más posible es que hablemos en Nuestra América sobre el avance de la iglesia evangélica en Cuba y el avance de sectores conservadores en Cuba, y particularmente cómo eso afecta a avances sociales y logros sociales que ha tenido el país en las últimas décadas. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Arturo, te dejo para que despidas a la audiencia. Bueno, yo creo que a mí me parece que es interesante leer el libro, y que ojalá que estas conversaciones continúen. Mientras más educado esté nuestra audiencia, mejor. Y les deseo unas buenas noches, y posiblemente mañana hagamos otro programa. No lo tengo todavía seguro, pero es posible que saquemos otro programita. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Chao.
Thank you.